Marijo Arce sería una creadora de contenido del mood paranormal que hoy en día es conocida por los resúmenes a casos que hace y la diversidad de historias paranormales que le hacen llegar a sus correos. Pero dentro de todo, el mood por cómo empezaría a hacer este contenido sería toda la historia que tiene de origen de ella, como sería que su madre jugó la ouija, sus hermanos y ella veían hombres sombra y poltergeist en su casa desde niños. Y como siempre, había algo que las perseguía, incluso en video está grabado la actividad paranormal. Es por eso que te presentamos el aterrador caso de Marijo, o todas las experiencias paranormales que ha tenido ella y su familia. Iniciamos. Marijo es una de las mujeres más conocidas en el ámbito de narrativas historias paranormales al día de hoy. Cuenta con más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales. Incluso al principio su canal se dedicaría a otra cosa, como hablar cosas de maquillaje y libros. Pero todo comenzaría en un especial de terror donde contaría sus historias. A partir de aquí, mucha gente que le comenzaría a tomar más interés al ver cómo contaba las historias y expresaba lo que ellos habían sentido al vivir esto, el ámbito paranormal. Pero todo este fenómeno paranormal en familia tendría una explicación y origen por parte de su madre. Esto porque su madre, a la edad de 14 años, empezaría a jugar frecuentemente la ouija. Todo esto provocaría que ella, al ser una adolescente, no supiera ni tenía la idea de qué se siente o qué se tiene que hacer, como pedir permiso para entrar a jugar y para poder cerrar la charla, o el chat que se abre para contactarse con lo que hay en este mundo que conecta con la ouija. Pero su madre ignoraba todo esto y jugaba al punto de que sabía que la tabla de madera comenzaría a crujir y el visor se movería solo, siendo una demostración de que había algo que siempre visitaba a la madre de Marijo, intensificándose al paso del tiempo. Incluso en los eventos paranormales cuando ella naciera se intensificarían. Esto siendo porque Marijo diría que había varias experiencias raras con las luces y sonidos de su casa. Cuenta que una vez cuando llegaba la temporada de Navidad, algo que le fascinaba a Marijo antes de salir siempre era de prender el pino, para llegar en la noche con su madre y que en la oscuridad se pudiera notar las luces del pino tan alegóricas a la Navidad. Pero cuando regresaban, siempre estaban desconectadas del enchufe de la luz y que en la noche se lograban prender solas, que sería como el conector estaría enchufado a la corriente, que para ese momento solamente era como, el árbol se prendió solo. Pero ahora que Marijo tiene más de 30 años, ella asegura que cómo era posible que algo o alguien conectara el enchufe a la corriente. Eso no es todo, porque le cuenta a su madre que cuando caía la noche, justo en la madrugada, escuchaba cómo tocaba la puerta del cuarto de su madre, pensando que era Marijo, así que le preguntaba qué quería, pero pensando que a lo mejor era un tipo de sonambulismo, así que saldría a verla, pero no había nada. Y checaba en su cuarto y la puerta cerrada con Marijo en su cama, sin rastro de que se haya despertado. Otra sería de que las cosas pesadas se cambiaban de lugar, como sería unos tipos de macetas que siempre las bajaba del techo para poder adornar la Virgen de Guadalupe en diciembre, cuando llegaba su día, porque son católicos. Notaba que ya se encontraban algunos abajo o movidos del lugar, aterrándose porque sabría que estaban solos, solamente ella y Marijo, pero Marijo para ese momento tendría menos de 5 años, así que era imposible que ella moviera eso. Pero esto también se intensificaría al momento de llegar con su hermana, que sería lo siguiente. A mi hermana era la que le hacían eso. Mi hermana sí es la que la atacan. Es que ella tiene una sensibilidad de ver cosas. O sea, ella sí las ve. Sí, ella sí las ve. ¿Y te cuenta cómo son y así? Sí. Ay, no Sí, puedo. y hay algunas muy feas. Sí, pero ¿tu hermana desde cuándo lo siente? ¿Desde que era pequeñita? Sí, desde bebé. Incluso a ella la movían cuando era un bebé. Ay, no ves.
Sí, eso está muy fuerte. Eso yo creo que ha sido lo que más miedo le ha dado a mi mamá. Ajá. Porque de bebé recién nacida, pues un bebé recién nacido no se mueve para nada, nomás está ahí acostadito. Como taquito. Ajá. Entonces, bueno, yo estaba en la escuela, yo tenía como unos 6 años y mi mamá estaba desayunando como en el estudio que tenemos donde estaba la televisión y pone a mi hermana, bebecita, en su corral y se le olvida algo de la cocina. Entonces va a la cocina, ¿cuánto te puedes tardar? Medio minuto en lo que vas y vienes. Y cuando se va acercando al estudio ve que la puerta está cerrada. O sea, no totalmente, pero así como entrecerrada. Y la trata de empujar y no puede. O sea, hay algo como bloqueando. Entonces, pone un poco más de fuerza y lo que estaba ahí bloqueando la puerta era mi hermana. No me digas. Entonces abre la puerta, se asusta porque piensa, pues no sé, a lo mejor se cayó del corral, el corral en su lugar. O sea, no estaba tirado ni nada. Es como si alguien lo hubiera... Y mi hermano estaba llorando. Era como si alguien lo hubiera sacado, cerrado la puerta y la puso ahí para bloquear. O sea, un bebé no hace eso. Ni cómo rodar, ni cómo se bajaran, ni cosas. Y aparte cierra la puerta y me pongo ahí para estorbar, pues no. O sea, literal. Así la movieron. La movieron. Ajá. Qué miedo. Sí. ¿Y no pusieron camaritas o algo así? No, pues es que era que como 1997. No, pues no, eso no había. No, ya estábamos, pero en blanco y negro todavía. Sí, no había nada, entonces pues no, ni cómo. Sí, me acuerdo que mi mamá salió corriendo al hospital pues para ver si le había pasado algo y pues los doctores así de, ¿qué dice que le pasó? Porque pues no tiene nada. No, ni un rasguño, no tiene nada. ¿Y tu hermanito llore? No estaba llorando. ¿Estaba tranquilo? Sí, pues sí, como si alguien lo hubiera puesto ahí, pues ahí se queda el bebé. No manches, qué miedo. Sí. Y ese fue lo primero que le pasó, ¿no? A mi hermana sí. A tu hermana. Ajá. Luego, ¿cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue descubriendo? Bueno, la movieron una segunda ocasión. En esa yo sí estaba ahí presente. Ay, no, esa está también bien fuerte. Ay, cuéntame. Tócame las manos. Sí, Estoy súper fría, no manches. Perdón. Estábamos en la cocina y era una cocina chiquita. Y yo tenía el portabebé porque igual tenía un mes, pues se siguen ni mover ni nomás los manitas ahí. Entonces yo tenía el portabebé aquí enfrente. Mi mamá me lo puso ahí para que yo la cuidara en lo que ella hacía el desayuno. Ella me estaba dando la espalda porque entre mi silla y la estufa nada más cabía una persona así como así apachurrada. Entonces me dijo, ¿qué quieres de desayunar? Entonces yo volteo un segundo a decirle, no sé, huevos. Y volteo y ya no está. Pero ni el portabebé, o sea, no había nada. Y escuchamos así como que se queja. Así como que se estaba quejando el bebé. Y había un pedacito entre la mesa y la pared donde ahí estaba el portabebé volteado. O sea, el bebé contra el piso. Sí. Pero en ese espacio no se podía caer. O sea, alguien lo tenía que acomodar para que cupiera. Y pues estaba quejando porque pues tenía la frente contra el piso. No porque le hubiera dolido ni nada. Igual mi mamá se asustó, fuimos al hospital, le hicieron radiografías, todo, y igual así de que señora está loca. O sea, el bebé no tiene nada. Como que no hay nada. Ajá, sí, no. ¿Qué dice que le pasó? Se cayó porque no tiene nada, ni un rasguño, ni un moretón, nada. Otras experiencias que tendría y que ahora, de adulta, le confiesa la verdad su madre, sería que Marijo tendría una casa de 2 plantas. En la primera se escuchaba cómo movían las sillas en la madrugada, y Marijo lograba percibir y le preguntaba a su madre que si había escuchado eso. Pero ella decía que no había escuchado y siempre pensando que a lo mejor eran los gatos. Esto porque la familia, al ver el aumento de eventos paranormales, comprarían un gato para poder equilibrar el ambiente, pero no funcionaba. Así que hoy en día la madre le confiesa que sí, escuchaba los ruidos y que decía eso para tranquilizar a su hija y que no se aterrara, y también el traer esos gatos fue para solucionar lo paranormal, pero no funcionó porque asegura Marijo que solamente llegaría un día su madre con gatos y le diría que ahora eran mascotas de la casa. De ahí, un domingo en específico, ellas se levantaron temprano y notaron que todos los cuadros de su familia estaban dirigidos hacia un lugar y de cabeza, a lo cual pensarían ellas que a lo mejor su madre se levantó temprano y los acomodó así o limpió, pero al despertar sus padres preguntarían por qué lo pusieron así, pero asegurando que no fueron ellos. Pero dentro de todo, el mayor foco de atención que tendría la familia sería su hermana, ya que Marijo asegura que por las anécdotas o las cosas que le cuenta ahora su hermana es que cuando veía una sombra pequeña pasar en la casa, ella lograba verlo por completo, sin difuminado, y jura que era un sujeto pequeño.
También dice que cuando era niña, siempre en su recámara enfrente de su cama veía a un hombre grande de sombrero. Una sombra sumamente grande que siempre le intentaba hablar, pero no lograba comprenderlo. A la par de esta misma sombra que se le aparecía a su hermana, que era un sujeto, su madre también se le comenzaría a aparecer una mujer. Ahora viéndola siempre que salía de su casa y rodeaba el patio y regresaba a ingresar a la casa, siendo algo tan verídico que la veía que incluso los perros lograban percibirla por cómo se ponía tan quietos y atentos a este ser, que podía verse cómo los perros seguían a esta mujer con la mirada durante su rondín por el patio. Incluso cuando salvarían a un gato y sería mascota de Marijo, este ingresaría en sus primeros días a conocer todos los lugares de la casa, y cuando entró al cuarto de su hermana, este rápido se puso en modo ataque, erizando su pelaje y rasguñando todo el piso y moviéndose alterado como si algo le quisiera hacer daño, siendo algo que todos notarían de cómo el gato haría escándalo, que se mostraba como un gato tímido y tranquilo, pero al ver algo que le causó peligro, se alevestró. Algo corto pero preciso sería la vez que, como saben, Marijo haría contenido de maquillaje en un principio, y bueno, en uno de sus videos al inicio mostraría cómo esta está completamente normal, pero en eso le abren la puerta. Estoy súper enferma, pero no los quería dejar sin video. Y sí, como acaban de ver, me abrieron la puerta y sí me dio miedo ya que lo estaba editando porque jamás me di cuenta. Pero bueno, vamos a empezar con este video. Esto de las puertas también lo veríamos en otro video, cuando estarían ahora contando historias con una hermana menor que ella nunca le ha pasado grandes cosas, porque Marijo tendría 2 hermanas. Ella sería una de las que no, y a continuación explicaremos las historias que tiene la hermana que sí le pasan cosas. Ella solamente ha dejado claro que ha visto y escuchado ruidos una vez. Escuchaba en la primera planta mucho ruido, como una bebé llorar, y se preguntaba por qué no hacen algo para callarla o para atenderla. Tal vez se hizo del baño, tiene hambre o lo que sea, pero la espantaría al momento de que abren la puerta, y entraría su familia bajando enseguida y preguntándole que de quién era el bebé. A lo cual le contestan que no había ningún bebé, todos se fueron. Así que lo dejó por el momento, para no indagar mucho en eso. Pero otra que serían las cosas repetitivas, y que Marijo también estaría de acuerdo, serían los suspiros de un sujeto, como de un adulto treintañero o cuarentañero, que siempre se alcanzaba a escuchar cuando estaba todo en silencio. Pero justo en este video ocurriría algo con la puerta, que sería lo siguiente. El techo como debe de estar, estaba como si alguien estuviera deteniendo. Es que lo de mi hermana, la del medio, siempre ha sido un poquito más bueno, un poquito, un muchito. Ahora nos centraremos en la hermana que ha sentido y pudo ver con la nitidez a los entes que habitan en esta casa, y que vería a ese sujeto de sombrero que se posiciona enfrente de sus pies. Todo esto comenzaría una noche que se iría a dormir temprano, porque el padre de ellas siempre es estricto con dormir temprano, siendo aquí que al seguir hablando con su otra hermana siempre venía el padre y se esperaba hasta que apagaran todo y se durmieran. Pero esta vez no lo haría, y esta hermana comenzaría a ver un señor, pensando que era su papá, pero algo le diría que no era él, así que solamente se volteó y lo ignoró. A la noche siguiente vería de nuevo este sujeto, pero más cerca, pensando que era un sueño, así que lo volvió a ignorar. Pero en la tercera noche, este señor comenzaría a entrar más y más en la recámara, hasta llegar al punto de estar enfrente de ella y dividirse solamente por la cama. Pero esto la aterraría mucho, que con el miedo lograría entrar en un shock o dormir rápido, pensando que sería todo una broma, pero no, porque esa noche lo volvería a ver, pero ahora más cerca, al punto de notarlo por completo, y vería que era un viejito, pero por las pocas arrugas que lograba notar entre la penumbra que emanaba. Así que con esto solamente le causaba un miedo y llanto, entrando sus padres a ver, y se daría cuenta que ya no estaba el sujeto, platicándole esto, pero su madre pensaría que era algo raro, así que tratarían de bendecir la recámara, pero funcionaría por un día. Al día siguiente volvería a ver ese sujeto, cosa que preocuparía, así que irían a ver un padre,
y les comentaría que a veces las energías o los entes que andan por el mundo se logran pegar con niños porque algo les atrae de ellos, ya sea la energía que desprenden o la pureza, pero que trataran de rezarle y darles un rezo para que su alma tuviera un tipo de paz. Lo harían y tendrían una paz algo grande porque asegura a su hermana que ya no volvería a verlo y estaría en paz, pero todo cambiaría un día que su madre recibiría una llamada de la escuela de su hija donde le contarían que su hija entró en un miedo absoluto o un ataque de pánico por ver un sujeto que no estaba aquí. A lo que cuenta su hermana que ella estaría tranquila en sus clases y que algo le llamaría la atención hacia la puerta del salón. Y ahí estaría provocándole un miedo porque el sujeto solamente estaría de pie. Aquel sujeto que temía de verlo de nuevo en su cuarto, ahora escapado o seguido hasta su escuela y apareciéndose en pleno día enfrente de sus ojos, aterrándose. Asegurando Mara y Jo que batallaron en convencer a una bruja o chamana para que les pudiera ayudar, pero al final conseguirían un tipo de paz para su hermana. Pero de vez en cuando vuelve a ocurrir porque ahora que cuenta con su hijo, las veces que visita la casa de su madre y estaría su hermana, ésta saldría corriendo de la segunda planta hacia la primera, gritando que es el sujeto, el mismo que la viene persiguiendo, aterrándose todos pero menos el hijo de Mara y Jo. Esto porque asegura que el niño solamente se quedaba atento como si le llamara mucho la atención ese ente, porque miraba al mismo lugar donde apuntaba su hermana, que estaba el ente que la perseguía. Hoy en día que vive lejos de la casa donde grabó Mara y Jo, tiene un poco más de tranquilidad y no sabe si era ella o era la casa, pero ahora está mejor. Pero ahora viene el origen de todo esto, ya que gracias a que su madre jugó la ouija, este ente o estos entes no se comenzarían a manifestar por primera vez en la vida de esta familia, sino que su abuelo también habría pasado algo idéntico que su nieta y que su bisnieta, que sería lo siguiente. Y me contó así como casualmente: oye, sí te conté que a tu abuelo le pasaba esto y por eso se enojó cuando yo jugué a la ouija. Y yo, sí, era por eso. Y entonces es lo que les voy a contar. Ahora, estamos hablando que cuando mi abuelo era chico, o sea, mi abuelo tiene 83 años, entonces aproximadamente fue esto hace 60 años, o sea, hace bastante tiempo. Por lo menos aquí en México, hace unos 60 años aproximadamente, las casas eran como unas haciendas muy grandes, o como la gente tenía muchos hijos. Por ejemplo, la familia de mi abuelo eran 12 hermanos, entonces imagínense qué tamaño de casa tenían que tener. Entonces donde él vivía pues era una casa muy muy grande con bastantes cuartos donde vivían sus 2 hermanos, su mamá y su papá. Entonces eran 14 personas con perros y toda la onda. Y aquí en México se usaba mucho como que vivieran en haciendas. Y ahí la gente, ¿cómo les puedo decir? Vivían los dueños de la hacienda con sus hijos y todo, pero cuando se morían los papás, los hijos se quedaban a vivir ahí y así se iban como que heredando la propiedad, obviamente. Y como era una propiedad muy grande, también incluía los empleados que trabajaban ahí, que eran los cocineros, los que cuidaban, etc. Y también se usaba que los empleados heredaban los trabajos, o sea que si yo soy cocinera, mi hijo también va a ser cocinero. Entonces se moría bastante gente en las haciendas porque pues de viejos, o sea, como pasaba tanto tiempo y toda la gente estaba ahí, pues se iban muriendo y llegando nuevos, entonces como que se quedaban muchos espíritus ahí. Es por lo que aquí en México muchas haciendas o casas viejas están como embrujadas, por decirlo así. Entonces no sé, yo siento como que antes no había tanta gente, entonces no había como que tanta gente mala, pero los que sí eran malos eran muy muy malos. De hecho, mi bisabuelo lo mataron en la Revolución Mexicana, pero mi abuelo no estaba tan chico cuando murió. Entonces, bueno, miren, mi bisabuelo trabajaba en un molino, porque donde vivían mi bisabuelo y mis abuelos y sus hermanos, o sea mis tíos abuelos y todos, vivían en un pueblito que es en San Luis Potosí. San Luis Potosí es un estado de aquí de México, que yo soy de San Luis Potosí, no sé si les había dicho eso alguna vez. Yo soy de San Luis Potosí, pero me fui a vivir a otro estado. Pero en ese pueblito donde vivían, pues era muy chiquito y en esas épocas pues obviamente no hay tanta gente, entonces era un pueblo muy chiquito. Él dice que su papá trabajaba en un molino y antes no se usaba como que los papás fueran como que tan apegados a sus hijos, más bien como que trabajaban todo el día, llegaban a su casa y no querían que los hijos lo molestaran, y los hijos ya sabían que no tenían como que
jugar o algo así cuando el papá llegaba cansado de trabajar. Y la gente cuando se empieza a ser mayor como que empieza a agarrar rutinas, bueno, algunas, no muchas, pero por ejemplo en el caso de mi bisabuelo tenía una rutina así súper fija, la cual era la siguiente. Mi bisabuelo llegaba del molino y la casa donde vivían pues ya era vieja y tenía una puerta así como de fierro, entonces ya saben, cuando la abría así, porque estaba pues algo pesada, ¿no? Para lo que me cuenta mi mamá. Entraba y mi bisabuelo era una persona muy alta y grandota, así como muy fornido. Entonces llegaba a quitarse las botas llenas de lodo, entonces escuchaba así, de que se quitaba los dos zapatos llenos de lodo y tenía al lado otros zapatos que no tenían lodo, así como sus pantuflas, y se veía así el ruedito pues de que se ponía sus otros zapatos, pero mientras todo ese lapso estaba la puerta abierta y como a veces le empujaba el aire que se escuchaba, ya saben, ese ruido horrible. Entonces ya total, se ponía sus zapatos, ya le cerraba la puerta así, y antes usaban unos candados muy muy pesados, entonces se escuchaba así como ponían el candado y luego se escuchaban los pasos súper fuertes porque era una persona muy grande y se dejaba caer en su mecedora y la mecedora. Ok, sí, da miedo y ni siquiera estaba muerto, estaba bien. Y entonces mi abuelo ya sabía que ya había llegado su papá, ya no tenía que bajar como que a molestarlo y ya bajaba su mamá, o sea mi bisabuela, a hacerle de comer y todo, a servirle. Entonces pues escuchaban, pues ya saben, cuando chocan los trastes y todo ese ruido así como que de los cubiertos, los vasos y todo eso. Y ya, ese era el ruido que se escuchaba, ya comía y ya se dormían y tantana, ya acababa todo. Pero bueno, pasaron los años, tíos abuelos, o sea los hermanos de mi abuelo, ya empezaron a crecer porque mi abuelo es de los más chicos, de hecho es el tercero de abajo para arriba. Y ya pues sus hermanos empezaron a ser grandes, empezaron a irse a trabajar a otros lados, otros estados, unos se casaban y ya hacían su familia y se iban a otro lado. Y su mamá aún vivía, pero uno de sus hermanos se la llevó. Total que él quedó joven, solo en esa casa. Y él tenía un perro que, si no me acuerdo del nombre, creo que era Tintán. Entonces dice que ya él iba a trabajar y todo, llegaba a su casa y pues ya su cuarto estaba cerca de la cocina en el piso de abajo. Entonces dice que un día estaba dormido y cierra los ojos para simular que yo también estoy dormida y se escuchó las botas, los otros zapatos, la puerta, el aire, luego otra vez cierra la puerta, ponen el candado, pum, 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 los pasos, como se dejan caer en la mecedora y dice mi mamá que mi abuelo les contó que todos le decían así como que a lo mejor está soñando o algo así, y que mi abuelo les dijo no estaba soñando, y les voy a decir por qué. Porque el perro estaba gruñendo, se despertó igual que yo al escuchar los pasos y todo, y estaba atento. Ya ven cómo los perros paran las orejas cuando están escuchando algo. Estaba súper atento y así como escuchando pues, qué onda, qué pasa. Ya, pasan los días, no sé, otra vez la puerta, las botas, los zapatos, cierran la puerta, candado, pasos, se acuesta. Que mi abuelo dijo, ahora sí no estoy dormido, ahora sí estoy escuchando perfectamente, y que el perro otra vez se despertó. Pero dice que esa vez se escuchó en la cocina ¿cómo les puedo decir? Como si alguien abriera así como que donde tienes los platos guardados y le empezara a hacer así como a tirar todo. Se escuchaban ruidos así, pas, todos los trastes y así. Y que el perro ahora sí se paró y se fue corriendo hacia la cocina, pues ladrando, ¿no? Así como pensando como que había alguien. Y entonces mi abuelo, que vivía solo en un rancho, pues agarró su escopeta y dijo, ahora sí se metió alguien. O sea, no es posible que tanto ruido en la cocina, algo están buscando, entonces están sacando todos los trastes como para ver qué encuentran, pues para robarse, ¿no? Entonces ahí va mi abuelo con la escopeta y que les gritaba, ¿quién está ahí? Traigo escopeta. ¿Quién está ahí? Entonces ya ¡pum!, se asoma hacia la cocina. Pues ¿cuál? Todo estaba ordenado. El perro sí estaba así como que oliendo, pero nada fuera de lo normal. Y que mi abuelo así de... ok. Y en ese pueblo donde vivía mi abuelo, pues los trabajos de antes eran así como que ir al molino, trabajaban con cadenas y cosas así. Entonces dice que después de muchas veces que se escuchaban esos pasos así y lo que hacía mi bisabuelo exactamente y los trastes y todo, se escuchaba cómo arrastraban cadenas. No les puedo decir exactamente cómo es el ruido, no lo puedo hacer con mi boca,
pero pues ustedes imagínense cómo se escucha un metal pesado arrastrándose por el suelo. Y dice que su perro siempre se despertaba porque, o sea, era claro que lo oían así perfecto. Primero eran los pasos de mi bisabuelo y después las cadenas, cómo arrastraban las cadenas. Y ya después, pues como que se fue acostumbrando al ruido y que el perro siempre se despertaba y que ya no me le decía ya, Tintán, ya. Pero eso fue hasta que pasaron las cadenas, como que dijo, este ya no es mi papá, quién sabe qué será, o que esté allá afuera que se escuchaban cadenas, porque mi bisabuelo jamás trabajó con cadenas, entonces... Pues qué miedo. Y ya cuando pasaron las cadenas, ya mi abuelo ya no dejaba que el perro saliera, entonces ya nomás lo tranquilizaba así de ya, Tintán, ya, y que el perro así, pero medio nervioso, pero pues ya no lo dejaba salir, ni él salía, ni nada. Qué miedo. Entonces, por eso es que cuando mi mamá jugó la ouija, pues se enojó por las cosas que le pasaban a él. Obviamente él sabía que la ouija es abrir un portal o otro mundo que se supone que no se debe abrir aquí entre nosotros los humanos. Entonces, por eso se asustó. Pero si hubiera sabido que eso no iba a cambiar nada. Entonces, a lo mejor esto es de familia y ya traemos algo pegado o son nuestros familiares o algo así. No sé, ¿ustedes qué opinan? En la actualidad, Marijo ha podido adaptarse en el cambio de peticiones de sus fans y podido ir cambiando también el rubro de las cosas que puede presentar, porque comenzaría haciendo tutoriales de maquillaje y al ver el potencial de terror sería un buen comienzo de ser una de las pocas mujeres que sean reconocidas por su creación de contenido. Hoy en día hace resúmenes de los casos paranormales o evidencia paranormal donde muestran cómo hay una historia aterradora después de todo y cómo implementa algo aterrador en cualquier momento. Si hay una historia, anécdota que hayamos pasado de alto, déjanos saber en los comentarios sobre Marijo, llegando así al final del video del aterrador caso de Marijo o todos los eventos paranormales que han pasado su familia y ella. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartir y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.